Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo veían ustedes en pantalla, esos son nuestros temas del día. Así inicia una nueva edición de nuestro programa Temas del Día. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar primero nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Lejos de intentar adelantar la paz en la península coreana, Estados Unidos vuelve a sus maniobras militares con Corea del Sur, mientras el gobierno de Corea del Norte acusa a Washington de provocación y le insta a seguir conversando. ¿Quiere Trump realmente la paz de la península? Participe en nuestra pregunta del día. En Brasil, estudiantes, organizaciones sociales y sindicatos y mujeres indígenas y campesinas se movilizan este martes y miércoles contra las políticas neoliberales del actual presidente Jair Bolsonaro. A solo 8 meses de su llegada al poder, la desaprobación social a su administración se ha disparado. Brasil es hoy nuestro primer tema del día. Bolsonaro, el ex militar de extrema derecha, enfrenta el descontento popular en más de 100 ciudades por sus reformas en la educación, la ley de pensiones y la desatención a la población indígena en la salud. También rechazan los proyectos extractivistas en las reservas de la Amazonía. Más información de la mano de nuestra corresponsal Danay Galetti Hernández desde Brasilia. Adelante, Danay, saludos. Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Han marchado por la explanada de los ministerios de Brasilia representantes de movimientos sociales, sindicatos, trabajadores, profesores, estudiantes y las más de 2.000 mujeres indígenas que se encuentran aquí en Brasilia desde el pasado 9 de agosto, también para exigir sus derechos y también para protestar contra las políticas de retroceso del gobierno de Jair Bolsonaro. Recordemos que desde que asumió la presidencia Bolsonaro el pasado 1 de enero de 2019, una de las primeras medidas que intentó imponer fue trasladar de la Fundación Nacional del Indio al Ministerio de Agricultura, comandado por la latifundista Teresa Cristina Correa, la capacidad de demarcar, delimitar nuevos territorios, además de todo el discurso peyorativo contra estos pueblos originarios brasileños. En plena campaña electoral, él decía que cuando asumiera la presidencia de Brasil no existiría un centímetro más de tierra para los pueblos originarios, cuyo derecho a la tierra, a demarcar sus territorios ancestrales, está refrendado en la Constitución de 1988. Este reclamo de los estudiantes y los profesores brasileños y el pueblo en general es a favor de una educación gratuita, digna, contra los recortes presupuestarios de hasta 30% que intentan imponer a los institutos federales y a las universidades del país. Es también contra la reforma jubilatoria que ya fue aprobada en su primer término en la Cámara de Diputados y ahora tendrá una nueva votación en el Senado, y es por ello que la concentración ocurre aquí frente al Congreso Nacional para presionar a los senadores parlamentarios que deben votar en esta segunda vuelta, y es a favor de la libertad del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Es toda la información que tenemos hasta el momento. Yo devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Danay Galetti Hernández, por ese reporte. Y en el sector educativo, los estudiantes y sindicatos denuncian la privatización y la militarización del sistema educativo. Vamos a ver los detalles. Con una población de más de 200 millones de habitantes, el 68% de los brasileños tiene dificultades para leer y un 7% es analfabeta. Cabe destacar que en 2015 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ubicó a Brasil en el puesto 63 entre 72 países por desempeño educativo y de último lugar en financiamiento en el área educacional de 39 países analizados. En un país en que la educación privada avanza en contraste con la educación pública, de 193 universidades, 108 son privadas. A esto se suma que Jair Bolsonaro intenta imponer una administración militar en el sistema educativo con policías uniformados llamados monitor. Esta medida se ha incrementado en un 212% desde que la actual gestión de gobierno asumió el poder. Además de declarar el recorte del 30% en el presupuesto de las universidades públicas de Brasil, el jefe de Estado, después de acusar a la educación pública de estar denominada por una ideología marxista, dijo que el financiamiento para la sociología y filosofía podría terminarse. Ahora bien, en detalle, la movilización del sector educativo muestra, entre otras cosas, el rechazo al programa Futúrese. En ese sentido, el Sindicato Nacional de Estudiantes, UNE, determinó acciones para la protección del sistema educativo. Vamos a ver algunos de los puntos.
Ha dicho, por ejemplo, que buscará el apoyo de la sociedad para presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley que garantice las inversiones en la educación. También manifestó que buscará el apoyo de la academia para esta ley que pretende prohibir la contingencia de fondos de universidades públicas e institutos federales. Importante además mencionar que la iniciativa surgió después de la reunión entre la UNE y el ministro de Educación, Abraham Weintraub, para debatir el sesgo de la privatización del programa Futúrese. La UNE expresó que el Ministerio de Educación justificó el programa Futúrese como una medida gubernamental a los problemas financieros y además la UNE expone que el ministro de Educación no dio respuesta a las preocupaciones sobre la autonomía universitaria, el cambio de leyes y en qué estudios se basó la propuesta. El sindicato de estudiantes teme que el programa Futúrese pueda comprometer la calidad del modelo de enseñanza y la producción científica de Brasil. Más información desde Brasil. Vamos a revisar ahora la cuenta de nuestro corresponsal Ignacio Lemus desde Sao Paulo. Nos dice lo siguiente. Vamos a ver, ahí lo tienen en pantalla. Bolsonaro, el ministro de Educación y aliados insisten en mencionar un flagelo llamado ideología en el aula. Su solución, recortar recursos a la educación pública. Los estudiantes secundarios no tragan esa narrativa y ocupan la avenida Paulista en el llamado tsunami del 13 de agosto. Utiliza un video de Igor Carvalho. También revisamos reacciones de usuarios en la red social Twitter que manifiestan su apoyo a la movilización estudiantil con la etiqueta Tsunami 13 de agosto. Ahí lo tienen en pantalla. Pedro Uxay dice: todos los estados y el Distrito Federal se movilizan este martes 13 de agosto en la parálisis nacional, contra el desmantelamiento en educación y en defensa del derecho a la jubilación y las garantías sociales. Tsunami 13 de agosto. Vamos a ver otras reacciones. Dice lo siguiente: Tsunami 13 de agosto, estudiantes y maestros están en las calles de todo Brasil en el llamado Tsunami de Educación, una manifestación contra los recortes presupuestarios del gobierno federal destinados a paralizar las universidades. Juntos somos fuertes. También revisamos a Diogo Pazlav, que dice: estoy seguro de que todos los votantes de Bolsonaro no son parte de estas protestas, como ellos mismos dicen. Por eso voté. Tsunami 13 de agosto. Bien, momento de revisar nuevamente nuestra pregunta del día. Decíamos, lejos de intentar adelantar la paz en la península coreana, Estados Unidos vuelve a sus maniobras militares con Corea del Sur. El gobierno de Corea del Norte acusa a Washington de provocación y le insta a seguir conversando. ¿Quiere Trump realmente la paz de la península? Participe en nuestra pregunta del día. Bien, marcamos una primera pausa aquí en Temas del Día, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día de hoy, martes. Nos vamos a Brasil, la movilización de cerca de 3.000 indígenas, en su mayoría mujeres, contra lo que denominan son políticas genocidas del gobierno de Bolsonaro, que se opone a las nuevas demarcaciones de tierras y que además pretende la apertura de reservas naturales a las actividades como por ejemplo la minería. Con esta imagen del día nos vamos a una pausa, ya regresamos. De vuelta a Temas del Día. El Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia se moviliza en una minga indígena por la defensa de la vida, el territorio y la unidad. La organización discute medidas para combatir la violencia y el asesinato de líderes sociales en ese departamento. Este es nuestro segundo tema del día. Las autoridades indígenas llamaron a todos los sectores a participar en la jornada de protesta para preservar la integridad y la autonomía de la región, además de denunciar que son víctimas de un modelo político excluyente impulsado desde el gobierno.
Aseguran también que la fuerza pública, en complicidad con el narcotráfico, adelanta una campaña sucia contra los movimientos sociales. Les invito a revisar esta información de la mano de nuestro corresponsal José Manuel Jiménez en directo desde Bogotá, la capital colombiana. José Manuel Jiménez, saludos. ¿Cómo avanza esta minga social y estas denuncias de los líderes indígenas en Colombia? Adelante, José. Luis de Jesús, televidentes, saludos para ustedes. Efectivamente, continúa la movilización en esa región del país en completa calma, exigiendo el respeto a la vida, el respeto a la autonomía indígena, el respeto al territorio sagrado y que se expulse de su territorio a los diferentes grupos armados que vienen azotando en las últimas semanas y últimos meses a esta región, asesinando a líderes sociales, a defensores de derechos humanos, a integrantes de la Guardia Indígena, a liderazgos del movimiento indígena en general. Recordemos que este fin de semana fueron asesinados 5 integrantes del movimiento indígena en esta región del país, en el norte del Cauca. Por eso se han tomado las calles de esta región para exigirle al gobierno frenar con este desangre de los pueblos indígenas en esta región del país, pero también en otros departamentos donde han sufrido diferentes acciones por grupos armados, por la defensa de su territorio, por decir no a la megaminería, a los megaproyectos en sus territorios, por decir no a una sustitución de cultivos de uso ilícito de forma forzada. Tendría que ser consensuada con el gobierno nacional, como quedó pactado en el acuerdo de paz logrado con la otrora guerrilla de las FARC-EP en el año 2016. Esas son las exigencias que están haciendo los indígenas en este momento, y es que las alarmas realmente son preocupantes. El defensor del pueblo hace algunas horas anunció o denunció que ya se habían hecho 8 alertas tempranas al gobierno nacional sobre la compleja situación de grupos armados en esta región y lo que se podría ocasionar a los habitantes del departamento del Cauca. Estas acciones no se tomaron debidamente a consideración y por eso estamos viendo el resultado del asesinato de estos integrantes del movimiento indígena. Igualmente, también salieron a rechazar el secuestro y el asesinato el día de ayer del profesor Orlando Gómez en la vereda Jagual en Corinto, Cauca. Este asesinato fue en las últimas horas. Grupo de hombres armados, 2 hombres armados secuestraron al profesor del colegio y luego, horas más tarde, fue encontrado su cuerpo sin vida. La situación realmente en este departamento se complica pasando las horas porque realmente no hay unas medidas efectivas. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no está funcionando y no es porque los integrantes de esa comisión no estén haciendo su trabajo, por el contrario, lo están haciendo y están exigiendo al gobierno nacional que se tome en cuenta las diferentes recomendaciones que está haciendo esta comisión, pero el Estado colombiano o el gobierno nacional, el presidente Iván Duque, no ha hecho caso omiso a esas recomendaciones y simplemente ha dedicado este espacio de la comisión a dar unas cifras que están alejadas de la realidad del territorio nacional. Bajo el periodo del presidente Iván Duque han sido asesinados más de 225 líderes y defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país. Por eso también las comisiones del Congreso, de Cámara y Senado han sesionado o están sesionando mejor en estos momentos de manera conjunta, Comisión de Paz, analizando qué es lo que está sucediendo en el Cauca y cuáles serían las medidas a tomar desde el Congreso de la República. Pero han avanzado que el día de mañana estarán sesionando en Caloto, Cauca, exactamente en el Teatro de Caloto, para hablar con los diferentes líderes sociales del movimiento indígena y mirar cuáles pueden ser las soluciones a esta difícil problemática por la que atraviesa esta región del país. José Manuel, una situación muy tensa y también triste a la vez la que ocurre allá en Colombia. Mientras tanto, el gobierno sigue haciendo de la vista larga. Muchísimas gracias por ese informe. Hasta la próxima. Vamos a seguir hablando de este tema porque el Consejo exigió también al gobierno del presidente Iván Duque salidas inmediatas y concertadas para la solución de varias problemáticas. A decir, por ejemplo, la problemática del narcotráfico con base a un plan integral de los pueblos indígenas acorde con sus planes de vida.
el fortalecimiento de la Guardia Indígena y de los mecanismos de control propio de los pueblos indígenas en el marco de la autonomía, el territorio y los sistemas propios. También parar el genocidio a nivel nacional y especialmente en el norte del departamento del Cauca. Exigen además o reivindican además la necesidad de tierras productivas para las comunidades indígenas y la democratización en la propiedad rural en Colombia. Además, exigen al gobierno del presidente aclarar la presencia del Cartel de Sinaloa en el territorio colombiano y que precise las acciones internas para la agenda que se tratará con las comunidades. Porque es justo y necesario, vamos a revisar ahora las cifras actualizadas de los asesinatos a líderes sociales en Colombia en los últimos años. 642 líderes sociales han sido asesinados desde el posacuerdo de paz que se firmó el 24 de noviembre de 2016 en La Habana. 126 líderes han sido asesinados solo en lo que va de este año 2019. 242 asesinatos van desde el inicio del mandato del presidente Iván Duque, de los cuales 97 de ellos han sido líderes indígenas. 140 de las personas asesinadas eran también exguerrilleros y 37 familiares de exguerrilleros han sido asesinados. Esta semana, precisamente, la Guardia Nacional Indígena hizo un llamado a redoblar la defensa de los 102 pueblos indígenas de Colombia, luego del asesinato sistemático de líderes y comuneros de los pueblos originarios. Denunciaron que la llegada de megaproyectos desatan la violencia y el desplazamiento de sus comunidades. Hoy nosotros nos declaramos en Asamblea Permanente, nos declaramos en resistencia y hacemos un llamado. Personalmente, como coordinador nacional, hacemos un llamado a todos los guardias indígenas del país a que se pongan a disposición para el ejercicio de la defensa de su territorio. Los indígenas no nos vamos a dejar matar. Nos toque tomar las decisiones que toque tomar. Denunciamos la violación de los derechos territoriales en el país, cómo se continúa implementando las políticas extractivistas de los territorios y cómo se continúa la negación de los derechos de legalización de los territorios indígenas en Colombia. Bien, ahora hablamos de otros temas que también son noticia para la jornada de este martes. Vamos a revisar las cuentas de nuestros corresponsales en Twitter. En Venezuela, No More Trump o No Más Trump desde el pasado sábado 10 de agosto y hasta el próximo 10 de septiembre se realizará la jornada de recolección de firmas en rechazo a las nuevas sanciones que impuso el gobierno de Donald Trump a Venezuela. Así lo informa nuestro corresponsal Luis Tavera en su cuenta oficial en Twitter. Vamos a escuchar. Hola, un saludo para ti, para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Nosotros nos mantenemos desde la Plaza Bolívar, donde avanza esta jornada de recolección de firmas como parte de esta protesta mundial que convocara el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denominada No More Trump, No Más Trump, que no solamente ha incluido a venezolanos, sino que pueblos del mundo se han sumado a partir de este fin de semana durante toda esta jornada para mostrar solidaridad con esta nación suramericana y también para rechazar algunas de las políticas que ha implementado el gobierno estadounidense en sus naciones, en países de Centroamérica, países de Europa, quienes además han denunciado que las políticas de Donald Trump atentan contra la estabilidad de las ciudadanías. Acá, en esta recolección de firmas, hemos conversado con los venezolanos y ellos dicen que este bloqueo que emite, este embargo económico que ha emitido la administración de Donald Trump el pasado 5 de agosto, atenta contra la cotidianidad, atenta contra el desarrollo de la economía de esta nación y, por supuesto, con las políticas que han estado enmarcadas durante estos últimos 20 años, pero especialmente a partir del año 2017, cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro había denunciado que las políticas de Estados Unidos se habían direccionado directamente a atacar a la economía de la nación. Protecciones sociales, como por ejemplo los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP, que benefician a al menos 6 millones de familias con la distribución de alimentos dentro de las comunidades, con cajas que contienen alimentos que su precio no llega ni siquiera a $1, está en peligro justamente por estas políticas. Ellos dicen que los discursos de los políticos estadounidenses dicen que este bloqueo va contra el presidente Nicolás Maduro, pero ellos afirman que
al bloquear a países quienes intenten transar con Venezuela, al bloquear cualquier transacción internacional que pretenda hacer el gobierno del presidente Nicolás Maduro, están atentando con el desarrollo de las misiones sociales. Esta jornada se extenderá hasta el próximo 10 de agosto y la meta es llegar al menos 16 millones de firmas para ser llevadas luego a la ONU y poder mostrar con pruebas a través de estas rúbricas que los venezolanos quieren vivir en paz y que los venezolanos están en contra de cualquier política que atente contra el desarrollo de esta nación. Vamos al Caribe antillano. Nuestra corresponsal en La Habana, Fabiola López, nos informa en Twitter. En la casa natal de José Martí, en La Habana, niños de diversas provincias celebran el cumpleaños 93 de Fidel. Dicen que bailan y cantan para él porque lo sienten vivo. Fidel vive, Fidel entre nosotros. Vamos ahora a Chile. Recibimos la información de nuestra corresponsal Paola Dragnik. El abogado Lorenzo Morales explica que mapuches Luis Marileo y Patricio González fueron ejecutados y no muertos en legítima defensa por el ex carabinero Gallegos Pereira. Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que a ti te lleva a pensar que estos jóvenes fueron acribillados? Hay bastantes pruebas, pero hay una concreta, y es la declaración de la propia supuesta víctima, que este es carabinero gallego, en donde él evita hablar de este enfrentamiento, porque enfrentamiento nunca hubo, él lo acribilló y finalmente lo ejecutó. Finalmente, revisamos más informaciones ahora desde Portugal con nuestro corresponsal Sergio Rodrigo, que nos informa. Segunda jornada de huelga indefinida de los transportistas en Portugal. El gobierno acusa a los sindicatos de no cumplir servicios mínimos y moviliza al ejército para garantizar servicios básicos. Trabajadores denuncian peligro del derecho a la huelga. Huelga de motoristas. Utiliza la etiqueta Sergio Rodrigo. Como todos los días, pasamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Nos vamos al Cono Sur, Argentina. El candidato presidencial Alberto Fernández adelantó durante una entrevista algunas de las medidas económicas que prevé implementar de ganar finalmente la presidencia en las elecciones de octubre próximo. Vamos ahora con nuestro corresponsal Edgardo Esteban desde Buenos Aires para ampliar esta información. Saludos, Edgardo. Adelante con la información. Sí, te saludamos y saludamos a la audiencia de Telesur. Como bien decís, Alberto Fernández habló de lo que sería o tomaría como medidas cuando llegue, si gana las elecciones el 27 de octubre, como presidente de la Argentina a partir del próximo 10 de diciembre. Lo cierto que también dijo que quien gobierna debe resolver los problemas que se están generando por estas horas y Macri sigue siendo el presidente de la República Argentina hasta el próximo 10 de diciembre. Él sigue actuando, parece como candidato de Juntos por el Cambio en estas elecciones primarias abiertas y simultáneas, hablando de sus contrincantes, hablando de lo que significa un cuestionamiento al pueblo argentino porque no lo votó y de alguna forma votó una alternativa distinta a sus políticas económicas que realmente ha sido dura y contundente en lo que significa este ataque constante a los sectores más vulnerables y que le respondieron con el voto popular. Esta situación de que las finanzas en estas horas están marcando una situación compleja, con una suba del dólar y con una devaluación de la moneda argentina del 25% y que también se ve remarcado y que sigue perjudicando a los sectores más vulnerables porque ya se está remarcando en los productos de la canasta básica familiar un 20%, es decir, que ni menos de 48 horas de que terminaron las elecciones primarias, elecciones internas de las fuerzas políticas, se está remarcando y se está cayendo la economía en función justamente de que se sigue bajando y se sigue mermando los salarios de los trabajadores. Hubo una reunión también de la Confederación General del Trabajo que cuestionó duramente al presidente Mauricio Macri, diciendo que actuó hasta como una criatura en esta cosa del reproche y del enojo y también marcando que sigue estando en campaña. Lo cierto, lo real es que todavía quedan 75 días para las elecciones presidenciales, 195 días para el cambio de gobierno. Es decir, que durante este tiempo Mauricio Macri tiene que gobernar. Hasta ahora no ha tomado ninguna medida concreta, ha llamado a una reunión ampliada de lo que significa sus ministros para el día jueves próximo, pero lo cierto es que la economía sigue cayéndose, las dificultades se están incrementando, el Frente por Todos no va a dar una salida concreta, no va a responder, porque ahora va a comenzar a trabajar en lo que es la estrategia de campaña y Alberto Fernández, en definitiva, es un candidato a la presidencia que le ha ido muy bien, que tiene mucha proyección y que puede ser el próximo presidente del país
pero aún no tiene que participar en función justamente de quien está gobernando la República Argentina es Mauricio Macri. Expectativa por lo que viene. Hoy fue un martes negro y parece que en las próximas 48 horas van a ser tan duras y tan difíciles como las que se están viviendo a partir de lo que fueron los resultados de los guarismos de las primarias de este último fin de semana, y de esa perspectiva realmente el panorama es complejo para el gobierno de Mauricio Macri, que tiene mucho tiempo por gobernar, pero que cada vez tiene más cuestionamientos y la situación económica y la situación de la Argentina se la hace muy difícil. Así que hay mucha expectativa y mucha preocupación por lo que viene en este largo camino hasta las elecciones primarias y hasta que asuma un nuevo presidente en la República Argentina el próximo 10 de diciembre. Muchísimas gracias, Ricardo. Ya lo anticipábamos, de hecho, el domingo y ayer lunes. Muchísimo puede ocurrir de aquí a las elecciones del próximo mes de octubre. Vamos a ver cómo responde ahora tanto el gobierno de Mauricio Macri como el pueblo argentino a todo lo que acontecerá en las próximas semanas y en los próximos meses. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Bien, momento de revisar ahora nuevamente nuestra pregunta del día. Al inicio del programa le preguntábamos, lejos de intentar adelantar la paz en la península coreana, Estados Unidos vuelve a sus maniobras militares con Corea del Sur. El gobierno de Corea del Norte acusa a Washington de provocación y le insta a seguir conversando. ¿Quiere Trump realmente la paz de la península? Vamos a ver respuestas de nuestros seguidores. Tenemos 3 respuestas. Orlando Katia dice lo siguiente: Donald Trump quiere que Kim Jong-un se arrodille como lo hizo en su época Ri Sing-man ante Harry Truman. La política gringa se basa en la absurda provocación para justificar las guerras en los países libres. En Flint, esto es en Michigan, una ciudad donde de hecho nació Michael Moore, escribió en la acera "We shall stay free", nosotros seguiremos siendo libres, diría Michael Moore. Vamos a revisar otra de las respuestas. Yautal Altán dice, no, el energúmeno de la Casa Blanca lo que quiere es guerra. País que no se somete es chantajeado por él si se lo permiten. La presencia de militares yanqui en Corea del Sur es el principal obstáculo para la paz.